Amigos, bienvenidos. El mayor asentamiento humano en la periferia de Guayaquil se llama Monte Sinaí. Tiene más de 115.000 habitantes y múltiples conflictos. 39 cooperativas divididas en 11 grandes barrios que son administrados entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Vivienda en representación del Ejecutivo. En medio de la falta de servicios básicos y una marcada obra pública, se han establecido 28.000 hogares que en la búsqueda del desarrollo y días mejores esperan lo más importante, la legalización de sus tierras. Un problema histórico que sus habitantes intentan culminar. De la mano de Iván Maestre y un equipo de Visión 360, conoceremos Monte Sinaí, la tierra de las eternas promesas. Parte de un operativo que la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares realiza diariamente en varias zonas de Guayaquil. Uno de los lugares donde es posible evidenciar más control es precisamente donde más conflictos hay. Estamos en Monte Sinaí. Hay policías y militares. En la acción se procede a desbaratar la endeble estructura de esta pequeña choza, que es, por decirlo de alguna forma, la casa de Manuel Guairacocha, un joven guayaquileño de 35 años. El desalojo llena de impotencia a Manuel, quien mira desde lejos lo que hasta hace unas horas fue el refugio de su familia. En pocos minutos no tendrán nuevamente dónde vivir. Cuando encontramos a los ciudadanos construyendo estructuras de forma flagrante, nosotros actuamos inmediatamente retirando estas estructuras, poniéndolas a disposición de las Fuerzas Armadas, quienes las trasladan al campamento cercano de aquí en Monte Sinaí. Si verificamos que el ciudadano se encuentra en un delito flagrante, también ponemos a órdenes de la policía para que los trasladen ante un fiscal y el fiscal proceda con el respectivo proceso penal. Manuel no ha sido detenido y aunque trata de explicar su situación, ya es muy tarde. Los operativos han sido constantes este día. Pero la historia de Manuel Guairacocha no terminó aquel martes en que documentamos el operativo. Solo 3 días después, sorpresivamente regresamos al lugar que por segunda ocasión, en la misma semana, había sido visitado por las autoridades de control. Manuel había levantado su casa otra vez. La volví a levantar porque en realidad yo no tengo dónde vivir. Yo trabajaba en albañil, me botaron del trabajo, estoy suspendido, alquilaba en Mapasingue me botaron, me dejaron en la calle, busqué acá. El desempleo es esa razón poderosa que lleva a muchas personas a infringir la ley. Este joven que llegó hace pocas semanas al barrio Las Talías, en Monte Sinaí, está casado, tiene una hija de 5 años y su esposa ya tiene 2 meses de gestación. Esperan un nuevo hijo
Ambos están desempleados y hoy sigue en duda la posibilidad de tener un techo donde pasar la noche. Como la gran mayoría de personas que han llegado a este sector a vivir irregularmente, como él ya lo dijo, lo hacen por necesidad. Algunos han comprado un pedazo de terreno a traficantes de tierras. En el caso de Manuel, solo llegó y levantó, literalmente 4 paredes de caña, que sirven para sostener el techo que al menos esta noche nuevamente acoja a su familia. No sabe por qué hoy no actuaron igual que días atrás, pero reconoce que van a volver y su posición no cambia. Se va a resistir al desalojo. Van a regresar a destruir, pero nosotros tenemos que estar firmes. Yo no puedo ir mientras no me reubiquen, no me den un hogar. Sí, yo no puedo salir de aquí. No tengo trabajo, no tengo nada, como yo ya le expliqué. Y si la ley y la norma dice que tiene que irse, ¿qué va a hacer? Así mismo como la norma dice, la norma tiene que quizás escucharnos y hacer algo por nosotros, pues. Porque nosotros vamos a resistir y el pueblo se va a unir, no estoy solo. El pueblo se va a unir, todo Monte Sinaí se va a unir. Creer que no están solos es la fortaleza de él y de cientos de familias que buscan un lugar donde vivir y que casi a diario son desalojados de innumerables asentamientos irregulares. Pero como ya lo mencionamos al inicio de este reportaje, hoy el sector con más problemas es Monte Sinaí al noreste de Guayaquil. Los desalojos son parte de una forma de vida que año a año cobra diferentes matices. En 2013, por ejemplo, se dio el peor de los enfrentamientos. Un operativo en la víspera del Día de la Madre sorprendió a todos. Participaron 1.135 policías, 500 militares, agentes de la CTE, personal de la Intendencia de Policía del Guayas e incluso de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil. Empezó muy temprano con el ingreso de maquinaria pesada. Tumbaron casas de caña y hasta de cemento. ¡Se derrumbó la casa con gente adentro! Yo tengo 5 niños. Yo no voy a salir. Yo me encierro con mis hijos. Todo esto en medio de la furia de los pobladores que entre gritos, pero también lágrimas, sacaban sus enseres a la calle. Las retroexcavadoras redujeron a escombros las viviendas. Las autoridades alegaron que jamás se actuó de sorpresa y que las 420 viviendas desalojadas fueron notificadas con anticipación y que ocupaban ilegalmente 17 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Vivienda. Ellos lo permitían hasta cierto tiempo. Jenny Pinto recuerda ese día con indignación. ¿Se ha actuado con violencia? Con mucha violencia, con demasiada violencia se puede decir, porque el desalojo del 2013 fue algo nefasto, algo verdaderamente terrible para las personas de aquí de Monte Sinaí. Ella es coordinadora de las Defensorías Comunitarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y conoce de cerca los enfrentamientos que históricamente se han dado en la zona. Sin embargo, afirma que más allá de los desalojos, lo realmente preocupante son los derechos que a diario se le vulneran a los habitantes. Ellos no tienen servicios básicos. Aquí no puede entrar el cuerpo de bomberos, aquí no puede entrar una ambulancia, aquí no puede entrar nadie. En los inviernos más fuertes esto se va a pique y nadie hace nada. Hasta que llega la ayuda de fuera, las personas se tienen que organizar entre sí para poder ayudar. Junto a Jenny está Xiomara Jara, quien llegó a Monte Sinaí hace 14 años, cuando solo habían 4 casas a su alrededor. Vivía en el suburbio de Guayaquil pagando arriendo por una pequeña casa. Tras la recomendación de un familiar, cambió ese pago mensual por la módica cuota que le permitió obtener un terreno en $400 en unas tierras agrícolas que ya no se usaban. Así llegó al Triángulo de Sinaí, su actual barrio. Mensualmente $20. Entonces nosotros, unas personas que éramos pobres y humildes, nos daba, a veces no teníamos los $20, le dábamos 15, los cogía y nos daban los recibos en ese entonces, pues. Ella recuerda que hasta el 2007 no sobrepasaban las 6 familias por su zona y unas 12 en otro sector. Luego de esa fecha el crecimiento fue masivo. Llegaron de todas partes.
En Monte Sinaí hay gente de todos los lados. Aquí nos hemos hecho nuestro monte, porque yo soy pasajeña, pero yo vine de la edad de 4 años de pasaje. 4 años. Yo tengo a la actualidad 38 años. Yo soy 34 años vivo aquí en Guayaquil, como decir. Mi vida es aquí. Y entonces cuando yo vine hace 14 años, como decir 14 años, Monte Sinaí para mí, aquí es mi casa, aquí yo hice mi hogar, aquí hice todo. Y aquí tuve a mi último hijo que tiene 10 años actualmente, mi hijo, Jesús. Estas mujeres conforman junto a otros habitantes lo que llaman veeduría ciudadana. Líderes barriales que se han unido para exigir la inmediata legalización de tierras. A Monte Sinaí vienen y nos mienten. Dicen ellos que ya se va a legalizar, porque nosotros es primero la legalización para la regularización. Porque mientras no estemos legalizados no podemos tener las regularizaciones. Entonces ese es el problema en Monte Sinaí. Pasa un ministro, nos dice que hagamos una cosa. Se va ese ministro, volvemos de cero. A lo menos en las zonas más que son del gobierno. Porque eso nos está pasando en las zonas más que es del gobierno. Porque las zonas... ¿Dónde hay más problemas? ¿La zona que administra el gobierno o la que maneja el municipio? Las zonas que maneja el gobierno, porque la del municipio ya casi el 100% están notificadas. Ahí es cuestión ya de la familia que se acerque al municipio a regularizar su tierra. Pero ¿cuánto falta por legalizar? ¿Cuánto le corresponde al Midubi como representante del Estado ecuatoriano? ¿Y cuánto está en manos del municipio de Guayaquil? ¿Cómo verdaderamente está dividido este gran asentamiento humano? Para entender estas interrogantes hay que mirar hacia atrás y analizar primero cómo se estableció Monte Sinaí a lo largo de la historia. Los problemas más graves de Guayaquil y en general del Ecuador provienen de las invasiones. Personas inescrupulosas o engañadas se apoderan ilegalmente de terrenos que no tienen ningún tipo de urbanización. Desde que a inicios de los años 90 llegaron las primeras familias a la zona a partir de que en 1987 el consorcio Agromán Dragados desbrozaba el terreno para construir una vía rápida, que hoy se conoce como la perimetral y que une al norte y el sur de Guayaquil. Cientos de casas de caña empezaron a brotar donde antes habían sembríos y árboles gigantescos. Fue así como llegaron las invasiones. Inmensos terrenos que eran ofrecidos por traficantes de tierras, a los que solo se podía acceder luego de cruzar la vía, tras largas caminatas de hasta 2 horas. Quienes llegaron por primera vez cuentan que con machete en mano tuvieron que arrancar la maleza del lugar y alejar a los animales silvestres que eran parte del hábitat natural de la zona. Hoy Monte Sinaí tiene una población comparable a la de muchas ciudades de Ecuador, que incluso son capitales provinciales. De acuerdo al Midubi, este gran asentamiento humano estaría habitado por más de 130.000 personas. Y aunque sus límites están definidos, el lugar parece seguir creciendo. La extensión territorial es de 800 hectáreas. Son 39 cooperativas divididas en 11 barrios, de acuerdo a la última actualización hecha por el Ministerio de Vivienda, que administra el 65% de este territorio en proceso de legalización. El porcentaje restante, 35%, está en manos del municipio de Guayaquil. Es casi el 65% que nos corresponde a nosotros, son 520 hectáreas de Midubi que tendría que apoyarse para legalizar con el municipio. Entonces, directamente ahí estamos hablando cerca de 32.900 familias. Pero, ¿y cómo va el proceso de legalización en Monte Sinaí? Bueno, nosotros hemos ido avanzando principalmente en el poco tiempo que estamos en el ministerio, es ir revisando que estas legalizaciones tienen que irse trabajando de manera conjunta con el municipio. Lógicamente, ahí hemos estado trabajando desde hace aproximadamente algún tiempo, dando disposiciones que hay que apresurar los procesos estos con la plena participación de los ciudadanos de ahí. Hay una veeduría que se ha conformado de Monte Sinaí. Ellos mantuvieron una reunión con el ministro, con mi persona, en su momento dado, y lo que se ha dispuesto es que estas reuniones deben realizarse justamente con la veeduría para que vayan viendo el procedimiento, que no es solo del Midubi, también para trabajar y pedir el apoyo del municipio de la ciudad de Guayaquil para poder ir dando acelerar los procesos, y lo que nosotros buscamos, que ese acompañamiento vaya siendo justamente ajustado a las realidades y principalmente que la veeduría sirva de apoyo y que observe
cómo se hacen los procedimientos y ellos también puedan desde su lado hablar con el municipio para seguir dando la realidad de lo que es podría decir, la viabilidad de la posesión del terreno efectivamente ya con el municipio. En un momento dado yo puedo hacer... La respuesta del ministro nos deja más dudas. ¿Qué pasa del lado local? ¿Qué dice el municipio de Guayaquil? ¿Cuántas personas han sido legalizadas oficialmente? Quédese con nosotros. Al regresar del corte trataremos de responder estas y otras interrogantes. El proceso de legalización de Monte Sinaí dentro de los lotes de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda era de 33,87% hasta junio de 2018, según la misma entidad. Desde el 2017, el año de mayores avances, han emitido 2.370 resoluciones de adjudicación a favor de las familias que cumplen con los requisitos de ley. El Midubi construyó 102 casas en el 2016. Adicionalmente, el gobierno ha ejecutado ciertas obras de infraestructura que incluyen redes de agua potable, alcantarillado, aceras, y se espera que opere al 100% el enorme hospital con capacidad para 494 camas que empezó a construirse en 2013. Durante el gobierno anterior se registraron retrasos en la entrega. En agosto del 2015 se indicó que estaría listo para mayo de 2016. En marzo del 2017 se informó la entrega para mayo de ese año. En mayo, el presidente Lenín Moreno habló de un sobreprecio en la construcción del hospital de Monte Sinaí. Obra que estuvo a cargo de una empresa china a un costo inicial de $75 millones. Incluso se explicó que no se tomaron en cuenta vías de acceso, infraestructura sanitaria y hubo hasta trabas legales por la propiedad en la que se edificó. El costo final será de $130 millones. Pero Monte Sinaí, como ya lo dijimos, está dividido. Y lo que no está en manos del Midubi le corresponde al municipio de Guayaquil. Nosotros aplicamos un criterio diferente. Carlos Salmon, director de terrenos del GAT municipal, nos recibe y hace una explicación técnica de la situación. Pero más allá de eso, tomando en cuenta que el municipio ya ha cumplido al 100% con su parte, él habla sobre la predisposición para que el Midubi también pueda cumplir ese 70% que le corresponde y que aún está pendiente. La orden del alcalde siempre ha sido clara y terminante, colaborar 100%. Y en cuanto al tema del Midubi, en cuanto al tema de Monte Sinaí, han habido reuniones no solamente con el director de urbanismo, sino también con el propio alcalde dentro de este proceso y se los ha ayudado 100%. Son 3.500 familias las que han censado y que corresponden a la totalidad del proceso. 1.800 ya tienen sus títulos de propiedad o están a punto de adquirirlos. Las familias restantes dependen de una gestión propia y deben acercarse al municipio. Un proceso de titularización involucra necesariamente que se levante la información en el sitio, que se midan los terrenos, que se midan las calles, que se midan las cooperativas, aparte de eso que se cense cada familia y que se notifique. El municipio ha terminado todo el proceso técnico, con todos los informes viales, de medio ambiente, de riesgos y demás, en un 100%. Las familias están censadas, notificadas y obviamente ahí ya está la luz verde. Esto se terminó hace bastante tiempo. De ahí le corresponde a cada uno de los ciudadanos acercarse. Se requiere la copia de cédula, un certificado del registro de la propiedad que compruebe que la persona que va a titularizar su terreno no tiene otra propiedad dentro del cantón y, por supuesto, el pago del inmueble. Porque para poder titularizar no necesitas tener la plata, toda la plata, tan solamente $5 y difieres el resto hasta por 10 años. En la casa de Isabel Tigua y en todas las de su área, denominada como Los Juanes, correspondiente a la jurisdicción del municipio de Guayaquil, ya consta un adhesivo que solicita la oportuna legalización por parte del propietario del inmueble.
cuándo va a ir? Ella llegó hace 10 años y adquirió este terreno a través de un traficante de tierras. ¿Necesita dinero? Sí, porque todavía yo no he ido al municipio, pero él ha venido y nos ha dicho que vayamos primero al registro de la propiedad, a sacar eso para que conte que usted no tiene bienes. Ajá. Ya. Y ahí a eso hay que ir para hacerlo, ir allá al municipio a pagar lo del terreno. Las familias que ya han recibido la notificación tienen la obligación de presentarse al municipio para dar trámite final a su legalización. De acuerdo a ordenanzas del Cabildo, se estimaron costos para este proceso, que van desde los 18 hasta los 50 centavos por metro cuadrado. Todo depende del tamaño, la ubicación y el uso que tenga para estimar el costo total, que puede ser pagado hasta en un plazo de 10 años. Jennifer Vera, contraria a la historia de Isabel, habita en la jurisdicción que está en manos del Midubi. ¿Tú sabías algo de la veeduría? Y de este lado sienten que los trámites no avanzan. Ha venido el Midubi hace un año atrás que dejemos nuestros documentos aquí al frente de la piscina, al lado de la piscina. Nos recetaron copia de cédula, el famoso UTM, quien lo tenía, quien no, fotocopias de cédula de los esposos, de los niños. Se llevaron los documentos, ahí quedamos. No nos han hecho llegar ni un tema de legalización. Nunca más. Ellos nos dijeron que nos iban a llamar, pero hasta ahora estamos esperando. ¿Les preocupa la ilegalidad? Por supuesto, no estamos a la deriva de no tener un terreno legalizado, algo que uno puede decir, uno dice esto es de nosotros de boca, pero no tenemos un papel certificado que nos certifique que es nuestro. Jennifer y su esposo pagaron $1.000 por su terreno. Posee los recibos de haber cancelado mes a mes al traficante de tierras por cada cuota que garantizaba su posesión. Hoy sabe que eso no tiene validez. Aquí aparecen a prometernos la legalización cuando se aproxima una campaña electoral. Mientras, somos pueblo de nadie, así nos llaman. Nosotros prácticamente no constamos, no somos de Guayaquil. O eso es lo que nos dijeron a nosotros. Legalmente no lo somos. Somos invasores, así nos llaman a nosotros. Voluntad, Monte Sinaí, todo hacia el oeste, somos invasiones. ¿Y eso cómo los hace sentir? Mal, porque uno quiere tener algo para nosotros. Particularmente yo tengo 2 hijos. Y si me botan de aquí, ¿a dónde me voy? No tengo. Nosotros hicimos el sacrificio para poder comprar esto y que hoy en día legalmente no nos pertenece. Como ya se ha explicado en este reportaje, los procesos de legalización en Monte Sinaí están a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y del municipio de Guayaquil. Esto lo establece la Ley 88, vigente desde el 2007 y reformada por la Asamblea Nacional en 3 ocasiones. Pero entremos en contexto, porque para entender lo que sucede en Monte Sinaí hay que revisar la evolución de esa ley, que es la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. En el año 2007, cuando se creó la ley, se estableció en el artículo 2 que se autoriza a los municipios de Guayaquil, San Borondón y El Triunfo para que se adjudique y venda exclusivamente a los actuales posesionarios los predios comprendidos en este documento y que se haga de modo directo. Y se expresa más adelante que la enajenación opera solo a favor de los actuales posesionarios de predios destinados a viviendas que hayan probado su posesión tranquila, pacífica e ininterrumpida por un periodo mayor a 3 años, es decir, no más allá de quienes hayan habitado en el lugar hasta 2004. Pero pasaron los años y empezaron las reformas de esta ley. Es así que en el 2011 se realizó la primera. ¿Qué buscaba esta reforma? Quitar 2 palabras. La enajenación, que operaba solo a favor de los actuales posesionarios de predios destinados a viviendas, ya no necesitan demostrar una posesión tranquila o pacífica. Bastaba con ser ininterrumpida, desde la época en la que lo exige la ley. El tema cambia diametralmente cuando en el año 2013 se dicta la segunda reforma a la Ley 88, pero tal vez la reforma más importante. ¿Por qué? Porque en ese año, a través de ley, se dispone
que el proceso de titularización de tierras ya se va a llevar a cabo a través de un nuevo actor, el Midubi, que se va a encargar de titularizar en todos aquellos inmuebles que sean de propiedad de cualquier institución pública, que ya sean de propiedad o que tengan una declaratoria de utilidad pública, es decir, no se haya culminado el proceso, por un lado. Y todos aquellos terrenos particulares, ya no de sujetos públicos, ya no de entidades públicas, van a ser objeto de titularización del municipio de Guayaquil. Por eso, este sector, este macrosector, quedó dividido entre el municipio de Guayaquil y obviamente el Midubi. Ese cambio fue clave para el gobierno del expresidente Correa. Un escenario que aparentemente se preparó con antelación. Porque en 2011, de acuerdo a documentos del registro de la propiedad de Guayaquil, cientos de terrenos en disputa pasaron a manos del Estado y son parte de ese total que hoy el Midubi debe legalizar. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar? Este es el botín más grande. Monte Sinaí para las campañas políticas. Nos prometen de todo, pero se acabó la campaña política y se murió Monte Sinaí para todos los gobiernos. Xiomara Jara ha sido una de las voces más críticas en Monte Sinaí. Insiste en que se mencione la inconformidad que por años han sentido. Se consideran engañados. Ellos dicen que se demoran tanto porque en el municipio no les aprueban los barrios, que por unas fallitas le mandan devolviendo el plano, lo que entregan los barrios. Entonces, otra vez, de nuevo vienen al cero. Y eso es lo que ya nosotros como comunidad y como líderes comunitarios estamos cansados. ¿Por qué no se sienta tanto el ministro de Vivienda y el alcalde? O más rápido, hablemos de las cabezas. ¿Por qué no se sienta el presidente y el alcalde? Bueno, señor alcalde, yo le entrego en sus manos a Monte Sinaí. Usted dele código catastrales, que yo me arreglo del resto. La reforma del 2013, más allá de dar paso al Estado para que tenga participación en los procesos de legalización de Monte Sinaí, se amplía el plazo de tenencia que en 2007 planteaba el beneficio de legalización a personas que estuvieran habitando máximo hasta el 2004. El nuevo plazo incluye familias que se hayan establecido en este lugar hasta el 28 de diciembre de 2010. Sin embargo, hace poco más de un año, justo antes de que Rafael Correa deje la presidencia, se hizo un último ajuste. El nuevo proyecto elimina por un lado la fecha límite y además indica que la adjudicación y venta directa procederá no solo para fines habitacionales, sino también para todo tipo de uso o destino lícito que tenga el respectivo inmueble. Las reformas a la Ley 88 asignaron competencias al Midubi que históricamente no tenía. ¿Cómo es la legalización de los terrenos? Bueno, principalmente la Ley 88 dio las facultades a los municipios, principalmente de tres cantones, para trabajar en el tema, pero eso que permitió principalmente dar unas competencias que en algún momento se dejaron abiertas, ¿no? Entonces, lo que vamos nosotros es poniéndonos en orden y poder trabajar de la mejor manera para una legalización. ¿Por qué se dio estas atribuciones ahora sí al Midubi? Porque directamente en algún momento no estaban muy claras las competencias. Hay nuevas normas jurídicas que nos permiten justamente ir aclarando. Las invasiones provocaron esos. El ministro dice que hoy el Midubi no solo trabaja en la legalización. El gobierno actual emprende proyectos habitacionales que garantizan una vivienda digna. Pero la legalización sigue siendo la deuda pendiente. Según moradores, esta legalización ha tomado mucho tiempo y no ven avances. ¿Por qué cree usted que se dan estos retrasos? Principalmente porque a veces puede haber muchos intereses de los mismos ciudadanos en dar demoras, no entregar la documentación correcta, tienen que entregar certificación de que no tengan otro bien en la misma ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Tenemos que realizar cerca de 18.000 legalizaciones todavía, entonces nosotros tenemos que ir haciendo este trabajo en conjunto. Monte Sinaí es la tierra de las eternas promesas, dicen sus habitantes. Y aunque son más los que esperan que la ansiada legalización llegue, hay que decir que también hay casos que alientan a una posible concreción. ¿Ya le pertenece este terreno? Ya me pertenece porque ya el Midubi ya me legalizaron las tierras, o sea que el terreno que estoy pagando. ¿Cuánto paga mensualmente? Yo pago mensualmente, pago $10. ¿A cuántos años le han...? Por 5 años. Esther Zumba no solo está feliz, se enorgullece al mostrar sus papeles que demuestran la legalidad de su terreno. Finalmente paga por algo que le pertenece
y dice que no despertará nunca más con la preocupación de un desalojo. Pero no todos están a legalizar. Estamos un poco, ¿no? ¿Muy pocos? Sí. No ¿Por qué? todos. ¿Qué creen que está pasando? Porque según, no sé, está en trámite, dice. Creo que como 700 carpetas, no sé cuántas nos entregaron, pero en todo Monte-Sinaí que hay más de 1000 personas. De acuerdo a los números oficiales, entre el municipio y el Midubi tendrían pendientes por legalizar alrededor de 20.000 terrenos. Es decir, cerca de 100.000 personas en esta zona que aún esperan regularizar su situación. Existir, dicen ellos, ser parte de las cifras. Ser parte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Pero ¿cuánta capacidad poblacional le queda a Monte-Sinaí? ¿Qué hacer para evitar que este crecimiento desordenado siga y así no heredar a futuras administraciones la responsabilidad de legalizar a personas que por necesidad, desconocimiento y engaños llegan a vivir a sitios en los que no encontrarán las garantías para un mejor futuro? Más allá del tema de que están siendo engañados, el desarrollo como seres humanos se ve perjudicado a nivel de seguridad, a nivel de servicios básicos, a nivel de que se sientan en zonas de riesgo, a nivel de que en realidad nunca van a conseguir obras de equipamiento por lo general, porque en Monte-Sinaí tenemos proyectos, pero en otros asentamientos humanos irregulares la obra pública se ve llegar en décadas. Entonces nosotros tratamos de convencer a los ciudadanos, socializar con ellos para que busquen soluciones habitacionales efectivas. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares seguirá haciendo controles. Su misión es prevenir que historias como las de Manuel, quien tiene solo semanas de haber llegado en busca de un espacio para vivir en Monte-Sinaí, o el de Xiomara, que luego de 14 años no ha podido legalizar su situación, se repitan en Ecuador. Sin embargo, el problema de la vivienda va más allá de los números, de esas cifras que solo contabilizan una estadística, pero que no retratan una problemática. ¿Qué hay más allá de la legalización? Más allá hay sueños, hay esperanza de días mejores, de estabilidad, de superación, de un futuro que no solo les garantice un techo o un documento que certifique poseer una propiedad. En Monte-Sinaí se refleja la falta de políticas públicas adecuadas, de vivienda sustentable, de un manejo correcto del uso del suelo, pero sobre todo de cómo la demagogia superó la planificación. ¿Llegará el día de un Monte-Sinaí legal? Una joven quiteña ha logrado poner a Ecuador en el tablero mundial de ajedrez. A sus 21 años se convirtió en la segunda gran maestra de esta disciplina en el país. Desde ahí su carrera no para de subir. Ha ganado prestigiosos torneos en distintas latitudes del planeta. Es además una figura solidaria que lucha contra la violencia y es defensora de grandes causas. Conozcamos a Carla Heredia, la gran maestra de ajedrez. Desde que amanece nos enfrentamos a decisiones tan simples como buscar en el armario la ropa que vamos a vestir. Pasando luego por la decisión de untarle mermelada o mantequilla al pan para el desayuno y de ahí para arriba, una más compleja que otra. ¿Qué le parecería si le digo que existe un deporte que lo puede convertir en un experto para tomar decisiones? El ajedrez te ayuda a pensar antes de actuar y creo que esa es la clave de qué sería una sociedad donde tú y yo y la gente que nos escucha pensara un poquito más antes de actuar. Manuela es una niña de apenas 9 años de edad y viene tomando decisiones importantes desde que empezó a hablar y a entender el juego del ajedrez. Ya sabía que tenía que, cuando tenga hijos, transmitirles un poco esta parte de lo que es el ajedrez hacia los hijos, porque es como que tienes una conexión. Entonces yo le enseñé a Manuela desde que tenía 3 años. Le empecé a jugar, a mover las fichas.
No hay duda que el ejemplo es un determinante en el desarrollo de los niños y mirar a su papá jugar con estas fichas le motivó a querer aprender más sobre el juego. Pero Manuela tuvo una motivación adicional. Descubrió por su propia cuenta un camino a seguir. En ese tiempo estábamos en Cuenca y se estaban jugando los nacionales, entonces fuimos a ver. Y ahí conocí a Carla Heredia y ella estaba representando a Pichincha y me pareció muy bonito que le estén tomando fotos, representando. Manuela, a su corta edad, es poseedora de varios títulos nacionales e internacionales. Ha tenido un desarrollo sorprendente en su nivel de juego que le permite soñar en grandes cosas. Primero ser la gran maestra, como lo es Carla Heredia. Y para eso tengo que dar muchos torneos y ganar. Y después quiero llegar a ser campeona del mundo. Manuela tiene todavía mucho camino por recorrer. El ajedrez es un deporte que apasiona a millones en el mundo entero. Sus reglas simples, pero su complejidad en las incontables posibilidades de movimientos lo han convertido en uno de los juegos más complicados de dominar del planeta. No es difícil explicar por qué existen tantas personas que se dedican por entero a este deporte. Es por ello que el primero en contagiarle de este bichito fue su papá. Yo me recordaba que desde pequeñita, a los 4 años, empezó a jugar damas chinas y le enseñó la mamá. Luego ya le ganaba a ella, me ganaba a mí, al hermano, y jugábamos todos contra ella en damas chinas y nos ganaba. Por ese recuerdo yo digo, no, la Carla le gusta y tiene intelecto, creo que sería bueno que siga ajedrez. Dentro del ajedrez existe una pieza considerada de poco valor, el peón, pero que con esfuerzo conjunto se vuelve factor determinante en la partida. Cada paso que da al frente le acerca a convertirse en una pieza de mayor valor. La historia de éxito de Carla tiene esa similitud, porque fue un esfuerzo compartido y tuvo un inicio sacrificado. Yo cogía mi mochila a las 4 de la tarde que llegaba de mi trabajo, iba donde los compañeros y les sacaba ceros pegado en los cuadernos y me fui a hablar con cada profesor y le dije que no va a igualarse jamás. Un ajedrecista después de un torneo se repone a las 72 horas por el desgaste mental, pero era un lujo que Carla no se podía dar. Pero ella venía hoy día, descansaba mañana y al siguiente día estaba y se me dormía a veces en clase, porque es intelectual, esfuerzo físico, porque lógicamente una partida no es fácil. A ella se la ha visto llorar, se la ha visto reír, se la ha visto saltar y también nosotros hemos reído y hemos llorado. Carla había regresado de Alemania gracias a una beca deportiva y tenía un solo deseo en mente: dedicarse por entero al ajedrez. Perdía clases entre 2 a 3 meses por año lectivo y durante todo el 8º nivel creció el deseo en ella de abandonar el colegio y dedicarse por entero al deporte que la hacía feliz. Tuvimos que acudir a psicólogo, tuvimos que acudir a la madrina, a mi hijo, a familiares, amistades para que más o menos, y a un sacerdote. Yo en un principio le dije no, porque para mí lo primero era que tenga su título y sea un hobby el ajedrez. Hubiera sido totalmente comprensible si hubieran dicho que no y que pues el estudio es primero, pero creo que mis papás quisieron darme la oportunidad a mi corta edad de ser responsable, de luchar por lo que yo quería. La condición de sus padres fue que sea la excepción. ¿Y qué manera de conseguirlo? Ya que un título de gran maestro en ajedrez es todo un logro. Es la segunda en obtener este título en Ecuador y la primera entre hombres y mujeres de Pichincha. Se requiere de mucha dedicación, sacrificio y esfuerzo constante. Es un reto al que no muchas personas se enfrentan. Solo para ponerlo en perspectiva, países sudamericanos como Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay no tienen ni una sola mujer con este título. Argentina cuenta con una. Es difícil en Ecuador ser alguien que llegue a un título de ajedrez, como el de Gran Maestro Internacional de Ajedrez, al no ser un país donde haya tantos clubes, donde haya tantos torneos internacionales, donde no haya una cultura ajedrecística.
Su preparación deportiva y los campeonatos en los que ha disputado le han llevado a viajes por el Ecuador y el mundo, permitiéndole conocer otras realidades. Porque siempre yo era yo, y mucho ego. Y si el ajedrez me había dado tantas cosas, ¿por qué yo no podría colaborar o contribuir a un mundo mejor desde mi espacio? Y empezó a opinar, a escribir y publicar sus pensamientos desde sus redes sociales, con cartas abiertas al público, a topar temas que están más allá del deporte. El 28 de febrero del año 2016 se confirmaba una terrible tragedia: el hallazgo de los cuerpos de 2 jóvenes argentinas asesinadas en Montañita. Cristina Rivadeneira, subsecretaria de Turismo de ese entonces, hizo un comentario inapropiado al que Carla respondió con una carta abierta. Dio declaraciones desatinadas, básicamente otra vez culpando a las víctimas de que por qué viajan solas cuando viajaban juntas, qué hacían unas chicas a altas horas de la noche en Montañita, en vez de cuestionarnos la violencia que existe en la sociedad. Y yo le escribí una carta que mucha gente la compartió y me di cuenta que tenía una pequeña voz. Y yo siempre digo con mucha humildad que es pequeñita. Poco tiempo después, la subsecretaria renunció. Esa voz pequeñita se hizo escuchar nuevamente en una carta que escribió ante las declaraciones machistas que el expresidente Rafael Correa lanzó en contra del entonces asambleísta Cynthia Viteri. Fue un poco incómodo en el sentido de que a veces la gente no se mete solo con tu argumento, que pues obviamente no es ni ley ni orden, es una opinión. Carla es una persona que ama el fútbol. Es hincha del Barcelona Sporting Club. Además de psicóloga y está haciendo una maestría de gerencia deportiva. Actualmente hace una pasantía en el área de marketing en el Deportivo Quito. Pero su pasión por este deporte no le limita a criticarlo. El futbolista Cristian Noboa hizo una queja sobre el menú en las concentraciones. Ya no aguantaba, o sea, son cositas que uno molesta, porque uno vive en otro lado del mundo. Viene acá, quiere sus patacones, quiere sus cosas de su casa. Y es parte de tu... Y es parte de mí, o sea, y me decía, Cristian, no, que no podemos, que llena, es mucha grasa. Y Carla le envió una respuesta en redes, levantando una serie de comentarios a favor y en contra. Más que nada, que esta sea una oportunidad para ojalá en un futuro conocernos, y te invito a que te unas a levantar tu voz por causas justas, como es la lucha contra el femicidio, que haya menos violencia en nuestro país, construir un país de paz y de respeto. Al poco tiempo, Cristian Noboa terminaría esta polémica ofreciendo unas disculpas a través de redes sociales. De hecho, si me estoy equivocando, por favor, ya no más polémica. Te deseo lo mejor a ti, a todos los ajedrecistas, a todos los deportistas del Ecuador, que tengan una admiración y respeto y que nos esforcemos todos, porque al final y al cabo nuestra bandera está en el pecho. Quizás el fútbol es incluso más sagrado que la religión en Ecuador. Y también a veces la gente no quiere darse cuenta de que alrededor del fútbol hay mucha violencia. En las barras, en los graderíos, cuando se usa palabras racistas. Este es Carla Heredia, o sea, no es de ahora, es hace muchos años que yo cuestiono y que he cuestionado por el largo de mi vida muchas instituciones, la iglesia, el fútbol, a los políticos. El peón, como habíamos mencionado, empieza desde el fondo y cada paso que da le aproxima a su objetivo. Cuando atraviesa todo el tablero, se transforma en una pieza de mucho valor. Carla tiene claro que le falta preparación para ser asambleísta. En ese aspecto le faltan muchas casillas que caminar. A mí me importa mi país. Y en la única lista que me van a ver en el 2021 es en la lista de graduación de mi maestría de gerencia deportiva. Pero tiene merecimientos de sobra para acudir a un llamado que le hicieron desde el seno de la asamblea. Además de compartir su deporte con todas las personas que se atrevieron a retarla, recibió el premio de Matilde Hidalgo de Prócer al mérito deportivo. Esta condecoración damos a todas las personas destacadas en términos de cultura, de deporte en el país,
En este caso estamos dando a la gran maestra del ajedrez, a Carla Heredia, quien nos ha representado a nivel mundial, quien ha sido una embajadora del país. Gracias, mamá y papá, por siempre creer en mí, por en los obstáculos siempre haber estado conmigo. Mamá, papá, yo no sería la mitad de ajedrecista ni de ser humano si no fuera por ustedes. Si en un principio yo dije que no, creo que la vida y a través del desarrollo que ha tenido la Carla, me hace notar de que fue una muy buena decisión la que tomó la Carla. Que después de 20 años hicieron un reconocimiento que mi hija lo merecía. Es una bendición de Dios. Carla no se cansa en agradecer el apoyo de sus padres y cree fuertemente que ese apoyo puede beneficiar a otros niños que como ella tienen grandes sueños. Y ojalá que esos niños que tienen alguna ilusión en cualquier ámbito puedan jugársela y que tengan al lado una familia como la que yo tuve, que por más no convencional que hayan sido mis decisiones por el ajedrez, estuvo ahí para escucharme y para apoyarme. La agenda copada que tiene con sus viajes, proyectos, estudios, emprendimientos es monumental y sorprendente. Carla levantó una campaña para reunir fondos y poder venir al Ecuador a clasificar a las Olimpiadas de Ajedrez que se jugarán a finales de este año. Y la gente le tendió su mano. Cada ciudadano me dijo sí desde sus diferentes habilidades y eso a mí me llena porque muchas veces no he tenido apoyo y quizás ahora que suena un poquito más, la gente ha dicho presente. Todo el trabajo de Carla ha dado sus frutos. Algunas veces en lugares en donde golpeó puertas y otras veces en donde seguramente no lo tenía pensado. Cuando ya aprendí todos los movimientos de las figuras, o sea, me pareció que todos empezaron a cobrar vida y así como la música. Si tú aprendes solo el violín, es solo un violín. Pero cuando se juntan todos los instrumentos forman la música y es una gran orquesta. Lo mismo con el ajedrez, solo que con fichas. Carla es una joven que no abandona el sueño de cambiar el mundo, que lo hace como ella lo dice, entregándose al 100% a diario, que no solo son palabras, que lo demuestra con sus logros que atienden a temas más profundos que los deportivos. Una joven que no tiene miedo a caminar las casillas que hagan falta para llevarnos a todos a un Ecuador mejor. El equipo de Visión 360 continúa trabajando arduamente para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. A partir de hoy, 264 empresas del Grupo Isaías y que fueron incautadas por la AGB son de propiedad del Estado ecuatoriano. O hemos tomado una decisión fundamental para la historia de este país. La incautación de Servientrega fue pacífica. El gerente de la AGD, acompañado de un grupo de policías, oficializó la medida. El turno de incautación fue para la distribuidora de combustible, Tripetrol, que según la Agencia de Garantías de Depósitos pertenece al ex banquero Alejandro Peñafiel. Ya se están vendiendo esas empresas. $8.552 con A. Hemos encontrado una nefasta administración. TC y Gama presentan pérdidas por $23 millones. Si el tema era incautar para vender y con esa venta pagar a los depositantes, evidentemente eso no ha sucedido. Las incautaciones no han servido para un carajo. El Circo del Sol es el espectáculo más sorprendente en su género. Acrobacias extremas y una combinación de música, danza y actos circenses.
Pero ¿qué sucede cuando se apagan las luces? ¿Qué hay detrás del escenario? Y entre la gente nacen relaciones, amistades, relaciones de amor, se forman familias, nacen niños. Visión 360 de manera exclusiva ingresa en la vida cotidiana y en el mundo de fantasía del Circo del Sol. Gracias por acompañarnos cada domingo, dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.